Reveladas 4 escalofriantes historias de terror de turnos nocturnos malditos y OCULTOS. La vida de Lucas había sido un ciclo monótono de trabajo en la fábrica y noches de cuentos antes de dormir con su pequeña Valeria. Todo parecía en orden hasta que un mensaje extraño lo sacudió. Cuidado con las sombras que se acercan a tu hogar. Lucas pensó que quizás era una broma, pero la inquietud no lo abandonó. Su mente, que solía estar centrada en lo cotidiano, de repente se llenó de sombras. La noche, que antes era un refugio, se tornaba en algo aterrador. Aún así, el verdadero terror empezó cuando Valeria, su niña de 5 años, comenzó a hablar de un amigo imaginario. Papá, el amigo me cuenta secretos, decía con una risa que sonaba alegre, pero había algo en sus ojos que le quitaba la calma a Lucas. Esa noche, mientras él intentaba descansar antes del turno, Valeria le susurró que su amigo aparecía justo después de medianoche. Su corazón comenzó a latir más rápido, recordaba las advertencias que escuchaba de niño sobre esas sombras que acechaban a los desprevenidos. El primer turno de Lucas fue diferente. Al salir de casa, notó a los vecinos mirándolo con ojos que hacían su piel erizarse. Había algo en sus rostros, como si conocieran un secreto oscuro que él no podía ver. La fábrica se convirtió en una trampa de ruido y máquinas, pero la imagen de Valeria compartiendo historias con su nuevo amigo lo atormentaba. La rutina, que antes era su ancla, ahora era un mar de inseguridad. Al volver a casa, la neblina cubría las calles y las luces temblaban como si estuvieran temerosas. Otro mensaje emergió en su celular: no ignores la advertencia, la sombra está cerca. Lucas sintió el sudor frío correr por su espalda. Cada paso que daba hacia su hogar resonaba como un eco del peligro. Y entonces, esa risa no era la misma, se había vuelto distorsionada, amenazadora. Decidió investigar. Buscó relatos antiguos del barrio y se le heló la sangre al leer sobre criaturas que devoraban la pureza, que se alimentaban del miedo, que volvían a los padres ciegos ante sus advertencias. Cada palabra era un puñal en su pecho, y la angustia se multiplicaba con cada revelación. Sabía que debía actuar, y que lo que estaba en juego era su familia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una fría noche, Lucas se armó de valor. Mientras Valeria dormía, un coro de murmullos de sus vecinos resonaba afuera. Cada palabra era un presagio. En el momento en que se topó con la figura de su amigo en la oscuridad, simétrica a una sombra pero con un aire siniestro, comprendió que había traspasado una línea. Lo que había hecho por amor y protección ahora parecía una trampa mortal. ¿Podría detener esa pesadilla antes de que consumiera a su familia? La incertidumbre lo atrapó, y el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. El aire se volvió denso, como si el mismo ambiente supiera que algo siniestro se aproximaba. Lucas retrocedió lentamente, manteniendo su mirada fija en aquella figura oscura. Era un niño, pequeño y delgado, pero sus ojos reflejaban una oscuridad que lo hizo sentir vulnerable. «Soy su amigo», susurró el ser con una voz que helaba la sangre. Valeria giró la cabeza en su cama, su carita iluminada por la tenue luz de la luna. «Papá, no te asustes. Él solo quiere jugar», dijo con una risita inocente que pareció resonar en la misma penumbra, como un eco burlón. «No, Valeria, no juegues con eso», gritó Lucas, pero la reacción de la pequeña hizo que su corazón cayera al suelo. Ella sonrió, inocente, como si realmente no hubiera peligro. La criatura se cruzó de brazos y sonrió con un gesto que congeló la risa de Valeria. La tensión creció como una presión en el pecho de Lucas.
¿Qué quieres?, preguntó con una voz temblorosa, consciente de que cada palabra podría atraer a esa sombra aún más. El niño sombra se acercó un paso, como si disfrutara de la incertidumbre que provocaba. «Te he traído un regalo», dijo, mientras de su mano surgía un pequeño objeto que brillaba débilmente con un resplandor anómalo. Luke se dio cuenta de que era una muñeca antigua, muy parecida a la que Valeria había perdido hacía meses. La rabia y el miedo se entrelazaron en su corazón. «Devuélvele eso», atinó a gritar, pero el niño solo se rió, una risa que sonaba más como una risa de desprecio. «Ella quiere que la tomes», dijo, «pero no está lista». Las criaturas que habían sido mencionadas en los relatos antiguos cruzaron su mente. La idea de perder a Valeria para siempre hizo que su sangre se helara, con cada segundo que pasaba. El ambiente se saturaba de pesar y tristeza. Luke sintió que ya no solo era su hogar lo que estaba en peligro. Una sombra profunda creció a su alrededor, como si la noche misma se estuviera tragando la luz que quedaba, y ese ser estaba justo en el centro. «Ve a dormir, Valeria». «Ahora», ordenó Lucas, apretando los dientes mientras se acercaba entre la oscuridad y el murmullo de la figura siniestra. Sin embargo, la pequeña solo lo miró con ojos llenos de inocencia, y su voz volvió a resonar. «Pero papá, él me cuenta todo sobre ti, sobre nosotros». Dice que le gustamos. El terror una vez más se cernió sobre Lucas. El eco de sus propias advertencias lo acechaba. Las sombras devoran a los desprevenidos. La imagen de su hija siendo atrapada por esa esencia oscura lo hizo dudar. ¿Había fallado como padre al ser ciego al peligro? No. «Déjala en paz», gritó. Su cuerpo se movió impulsado por la desesperación. Pero la sombra sonrió nuevamente, dejando escapar la muñeca hacia el suelo, donde se desvaneció en una bruma oscura. Valeria parpadeó, y la sonrisa desapareció de su rostro, como si finalmente entendiera que el amigo era mucho más que un simple juego. Al borde del colapso, Lucas decidió que no podía dejar que eso continuara. No podía esperar la siguiente señal ni confiar en mensajes que parecían llegar desde el más allá. Temblando de ira y miedo, corrió hacia la puerta. «Voy a detener esto», se dijo a sí mismo. Pasó junto a la figura, que parecía estar riendo de sus intentos de desafío. Lucas no se dio la vuelta. Siguió su camino, pero sintió como la sombra se acercaba cada vez más, como una serpiente sigilosa arrastrándose detrás de él. Cuando llegó a la calle, el entorno estaba envuelto en un silencio ominoso. La niebla espesa rodeaba la fábrica y sus pasos resonaban en el pavimento. Se dio cuenta de que tenía que encontrar respuestas, descubrir cómo deshacerse del monstruo que se había colado en su vida, pero, mientras se alejaba de su hogar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Papá, ven rápido», escuchó la voz de Valeria llamarlo desde la oscuridad. «El amigo está aquí». La sensación de desesperación se apoderó de él al darse cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba, y el tiempo se le estaba acabando. ¿Podría realmente enfrentarse a este terror antes de que lo consumiera todo? Lucas caminó con paso acelerado, las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. La bruma se espesaba, mientras una sensación de opresión aumentaba en su pecho, como si las mismas calles estuvieran malditas. Se detuvo un instante, su mente luchaba con el recuerdo de aquellos ojos fúnebres que lo había mirado, y de la risa de Valeria, que ahora era eco distante. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró para sí, mientras un sudor frío le cubría la frente. Recordó las historias que le contaba su madre sobre los amigos de la noche, entes que atraían a los inocentes para hacerlos desaparecer. Nunca creyó que tal cosa pudiera ser real hasta ahora, hasta que escuchó la voz de su hija resonando en la penumbra. «Valeria», gritó, su voz hecha trizas por la angustia. Su corazón latía con fuerza, cada golpe retumbando en su cabeza. Volvió a mirar hacia su casa. La silueta conocida se perfilaba contra una bruma que se volvió amenazante. Daba pasos atrás, pero su instinto lo empujaba a seguir adelante.
Necesitaba encontrar respuestas, algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo a salvar a su pequeña. Girando a la derecha, tropezó con un objeto en el suelo. Era una piedra, inusual, con extrañas marcas grabadas. La recogió y pensó, quizás esto tenga algún significado. Sintió que una extraña energía emanaba de ella, como un cable roto que aún chisporroteaba. La guardó en su bolsillo, aferrándose a la esperanza de que pudiera ser de ayuda. En su mente, el recuerdo del niño sombra lo atormentaba. Su osadía, su sonrisa burlona. Aquellos susurros que parecían decirle cosas que Lucas no quería oír. Todo lo que la oscuridad toca, es suyo, resonaban como un mantra en su mente. Las palabras de su madre regresaban como un susurro en la bruma, y con ellas el miedo se apoderó de sus pensamientos. Siguió caminando, cada vez más desesperado. Las luces de la fábrica titilaban como espectros. Se acercó a la entrada, la puerta de metal estaba entreabierta, balanceándose en un crujido que resonó en el silencio desolador. Tomando aliento, empujó la puerta. El interior era un laberinto de sombras y susurros. Olía a humedad y polvo. En cada esquina, sentía la presencia de algo vigilante. ¿Dónde estás, Valeria?, gritó, su voz reverberando en las paredes. No hubo respuesta. Un silencio pesado lo envolvió. De repente, escuchó un susurro, un eco entre las sombras. Papá. La voz era clara, inconfundible. Era ella. La siguió, su corazón latiendo desbocado, empujado por la mezcla de amor y terror. Llegó a lo profundo de la fábrica, donde el aire se volvió helado y una oscuridad impenetrable lo envolvió. Allí, en medio, se encontraba la figura del niño sombra. Pero esta vez estaba acompañado por múltiples sombras que se movían a su alrededor como si fueran sus soldados. Lucas se detuvo, la sangre le heló en las venas. Te dije que vinieras a jugar, dijo el niño, su voz un susurro que desbordaba malicia. Aunque nunca has querido jugar con nosotros, ¿verdad?, añadió, mientras las sombras se acercaban, cerrando el espacio. La sensación de vulnerabilidad le atravesó el cuerpo. ¿Dónde está Valeria?, preguntó, dudando de su propia valentía. El niño sonrió, su rostro ya no era una expresión infantil, sino una burla, una mueca que hizo vibrar la oscuridad a su alrededor. Ella está aquí, pero no puedes tocarla. La oscuridad crecía, y Lucas sintió que las sombras empezaban a consumir la luz de su ser, dibujando figuras retorcidas a su alrededor. Luchó, pero el terror lo paralizaba. Valeria, gritó nuevamente, el eco resonando como una despedida, y entonces, la figura de su hija apareció detrás del niño sombra, pero ya no era la Valeria que conocía. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban un abismo profundo. Papá, no puedes salvarme. Él es mi amigo. El corazón de Lucas se rompió en 1000 pedazos mientras comprendió que la verdadera oscuridad estaba dentro de ella. Y cuando un grito desgarrador hirió el aire, él supo que el tiempo se había acabado. ¿Qué harás ahora, papá?, susurró el niño sombra, mientras las sombras lo rodeaban, sumergiéndolo en la negrura que había invadido todo su ser. La pregunta quedó flotando en el aire, una amenaza silenciosa que llevaba consigo la promesa de más terror. Lucas cerró los ojos, sintiendo como la oscuridad lo envolvía. Tenía que encontrar una forma de luchar, pero el miedo lo consumía. ¿Tendría el valor para enfrentarlo y recuperar a su hija? Y en ese instante de desesperación, escuchó la voz de Valeria nuevamente, pero esta vez arrastraba un eco ominoso, un lamento que lo dejó helado. Papá, ven. Las sombras avanzaron, y la opresión se hizo insostenible. La batalla había comenzado, pero ¿dónde hallar la fuerza para luchar contra lo impensable? La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, aplastando la esperanza que Lucas apenas intentaba sostener. Sus ojos se ajustaron a la penumbra, buscando a Valeria, pero el terror le nublaba la mente. No soy un héroe,
pensó angustiado, pero no podía rendirse. Ella dependía de él. Las sombras parecieron cobrar vida propia, danzando a su alrededor como si esperaran a que Lucas hiciera un movimiento equivocado. Le susurraban, repitiendo el nombre de su hija de forma burlona. Valeria. Valeria, se arrastraban en un lamento que erizaba sus vellos. En medio del caos, una idea surgió, la piedra. Recordó el extraño objeto que guardaba en su bolsillo, una posible conexión con ese mundo que lo había tragado. Con manos temblorosas, sacó la piedra y la sostuvo frente a él. Una luz tenue comenzó a emanar de su superficie. Las sombras, como si fueran repelidas, retrocedieron un instante. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el niño sombra. Su tono burlesco era casi un canto de sirena. Esa cosa no puede salvarte, ni a ella. ¡Cállate!, gritó Lucas, sintiendo un rayo de valentía. ¿Qué te has hecho a Valeria? ¿Qué, demonios, eres tú? Su voz retumbaba en la fábrica, y por una fracción de segundo, sintió que la oscuridad se detenía, confusa por su respuesta. El niño sombra sonrió, una sonrisa que retorcía los labios. Yo soy el que hace que los sueños se vuelvan pesadillas, el guardián de lo que has perdido. Pero ella ha elegido permanecer aquí. En ese instante, la visión de Valeria se hizo más clara. Estaba de pie detrás del niño, sus ojos vacíos, un mar de oscuridad que le heló la sangre. Papá, no entiendes, no es tan malo. Aquí estoy feliz, decía, cada palabra un puñal en el pecho de Lucas. Valeria, resiste, le suplicó, su voz apenas un susurro desgarrador. Te prometo que voy a traerte de vuelta. Estaré contigo, siempre. Pero el niño sombra interrumpió, desdibujando la imagen de su hija. Todo lo que toca se quema en esta oscuridad, Lucas. Su felicidad es la tuya. ¿Te atreverías a ponerla en riesgo? Las sombras acecharon, apoderándose de la luz que emanaba de la piedra, haciéndola vacilar. Lucas sentía que se precipitaba al vacío, atrapado en su propia inacción. No te llevaré, Valeria, gritó, sintiendo una desesperación que podría desgarrar cualquier corazón humano. Si eso significa perderme para siempre en este lugar, lo haré. El niño sombra se rió, una risa escalofriante que reverberaba como ecos de almas perdidas. Lo que no entiendes es que el riesgo ya ha sido tomado. Ella es tu perdido, y tú eres su perdición. Aquí solo hay sombras eternas. Lucas cerró los ojos, luchando con el abismo que lo llamaba. Tendió la mano hacia su hija, la separación entre ellos era como un hilo tenso. Valeria, escúchame. Tienes que pelear. La oscuridad no eres tú. Al instante, la figura de su hija se tambaleó, como si fuera un reflejo en agua turbulenta. Papá, volvió a decir, pero ahora su voz era más clara, menos cautivada por las sombras. El niño sombra frunció el ceño, visiblemente molesto. Basta, tienes que elegir. Lucas sintió que el tiempo se desvanecía. En ese instante crucial, la piedra comenzó a vibrar intensamente, llenando el espacio de destellos que visualmente hirieron a las sombras. No puedo abandonarte, Valeria, dejó escapar en un grito, y la luz estalló. La palpitación del corazón se volvió grito y palos temblorosos. De repente, la oscuridad pareció tambalearse, queriendo ocultar su luz. Lucas experimentó el tirón de varias fuerzas. Una parte de él luchaba por la luz, otra sucumbía ante la oscuridad. ¿Desde cuándo el amor se vuelve un peso mortal?, preguntó la sombra que lo envolvía, y Lucas abrió los ojos, que se llenaron de determinación. Un grito desgarrador, un zumbido ensordecedor. La lucha no había hecho más que empezar, y a través de toda esa desesperación, el eco de su hija resonó con fuerza en su mente. Papá, ven a buscarme. Mientras el caos giraba a su alrededor,
Lucas comprendió que no solo se trataba de salvar a su hija, se trataba de enfrentarse a su propio miedo y la oscuridad que sabía que acechaba en su interior. Empezó a avanzar hacia el niño sombra, la luz de la piedra brillando más intensamente que nunca. ¿Podría vencer las fuerzas ocultas? Y cuando llegó el momento crucial, sintió su corazón acelerarse, una tormenta de emociones. La verdad estaba al borde de ser revelada. «Estás equivocado», murmuró, mientras el poder de la piedra aumentaba con cada palabra. «El amor siempre encontrará una forma». Las sombras vacilaron. El tiempo se detuvo. ¿Tendría el poder de convertir ese horror en luz? La respuesta estaba al alcance. Pero pronto, también se dio cuenta de que enfrentar la oscuridad significaba enfrentarse a sí mismo. La pregunta flotaba en el aire: ¿podría realmente superar la oscuridad que había dentro de él? La luz de la piedra creció en intensidad, casi como si entendiera la desesperación de Lucas. En ese instante, la superficie oscura del niño sombra empezó a agrietarse, como si la luz revelara lo que se ocultaba debajo. Lucas sintió un estremecimiento recorriendo su cuerpo. Las sombras alrededor parecían enlazarse y retorcerse, temerosas de lo que estaba por venir. «Estás jugando con fuego, Lucas», gritó el niño sombra, su voz resonando en el aire como un eco aterrador. «Las sombras son eternas. Aquí no existe el amor, solo hay vacío». Las sombras comenzaron a clavar garras invisibles sobre su piel, haciéndolo sentir cada vez más pesado, más atrapado. Sin embargo, la luz de la piedra continuó pulsando, una canción de esperanza en medio de la desesperación. Lucas cerró los ojos por un segundo, recordando a Valeria, su risa, su curiosidad insaciable. La imagen de su hija le devolvió fuerzas, y sintió su corazón arder nuevamente con determinación. «No dejaré que me engañes. No estoy aquí para aceptar esta oscuridad». Con un grito, levantó la piedra por encima de su cabeza, un grito que resonó con la intensidad de 1000 tormentas. «Tu poder no es más fuerte que el amor que siento por ella». A medida que sus palabras llenaban el aire, una onda de energía brotó de la piedra, empujando a las sombras hacia atrás, obligándolas a retroceder en un torbellino de pánico. El niño sombra tambaleó, sus rasgos distorsionándose por el horror. Lucas dio un paso al frente, y cada pulsación de la luz parecía anotar un golpe a la oscuridad que lo rodeaba. Ambicionó cada centella como un momento de resistencia, hasta que sintió el contacto de algo frío tirarle de la pierna. Mirando hacia abajo, vio una sombra similar a tentáculos intentando atrapar su tobillo. «No», gritó con furia, pateando el suelo. La luz de la piedra estalló nuevamente, consumiendo la sombra como si le estuviera lanzando un rayo. Sin embargo, el niño sombra rasgó el ambiente con un grito perdido de ira y desesperación. «No tienes idea de lo que estás haciendo. Ella no es tuya para salvar». «Es mi hija», replicó Lucas, sintiendo como el poder de la piedra palpitaba al ritmo de su corazón. Agarró con firmeza la piedra, notando cómo derribaba las sombras a su paso. «Yo no tengo miedo de perderme aquí. Pero no te dejaré quedarte con ella». Como un torbellino en la tormenta, el ambiente comenzó a girar. Las sombras se retorcieron en tentativas desesperadas por apoderarse de Lucas, pero quedó claro ahora que él, por fin, había encontrado su fuerza interna. La luz de la piedra iluminó el espacio como un faro, revelando pasadizos ocultos y grietas en la superficie oscura del niño sombra. De repente, Valeria apareció de nuevo, no como un reflejo distante, sino como un eco tangible de su ser. Sus ojos comenzaron a brillar con una luz propia, y aunque la incertidumbre aún nublaba su rostro, una chispa de reconocimiento brilló en su mirar. «Papá, tengo miedo», susurró, y su voz resonó a través de la negrura. «Valeria», exclamó Lucas, el dolor atravesándole como un cuchillo. «Vuelve a mí. Nadie te va a lastimar, lo prometo». La conexión entre ellos creció, y Lucas sintió que un hilo de luz comenzaba a unirse entre él y su hija,
desgarrando la oscuridad que las asediaba. En ese momento crítico, Lucas comprendió que la lucha no solo eran las sombras, sino la indecisión que amenazaba con desbordar su voluntad. Alzó la piedra de nuevo, las sombras chirriaron, mostrando su descontento. No puedes tenerla, rugió. La luz vencerá a la oscuridad. El niño sombra se lanzó hacia él con fuerza ciega, y Lucas, en una mezcla de terror y desafío, disparó la luz de la piedra hacia la oscuridad que lo rodeaba. Pero en ese instante, la verdad más temida se reveló. La luz chocó contra la sombra con un estruendo, y el eco no solo resonó en la fábrica, sino en lo más profundo del ser de Lucas. No. No puede ser. Se escuchó en un lamento desgarrador. El rostro del niño sombra se desvaneció en un mar de incertidumbre mientras la luz se extendía, desintegrándolo poco a poco. Lucas, asombrado, entendió que el niño sombra no solo era una criatura, era un fragmento de su propio pasado, de todo lo que había perdido, de los propios miedos que lo habían dominado durante tanto tiempo. La verdad era que además de la oscuridad, él también tenía parte de esa sombra dentro de sí. «Déjame salir de aquí», gritó como si se lo estuviera gritando también a la sombra, a su propia oscuridad. Él no solo quería liberar a Valeria, sino a sí mismo. Y así descubrió, al enfrentarse al niño sombra, se enfrentaba a su propia alma, a su propia lucha interna. La luz estalló finalmente, dispersando las sombras como si estuviera rasgando el velo de la realidad. Pero a su alrededor, el caos aún permanecía. En la oscuridad, un nuevo susurro se hizo presente, una voz latente y profunda. «Miedo, miedo, siempre será parte de ti», retumbó. Lucas sintió un escalofrío correr por su espina dorsal. ¿Podría de verdad liberarse de este tormento? La luz había ganado, sí, pero había dejado una sombra al acecho. ¿Y si la pelea no había terminado? ¿Qué sucedería cuando se apagara la luz? Mientras la fábrica temblaba y crujía, Lucas sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La luz de la piedra parpadeó, pero no se extinguió. Lucas sintió la adrenalina rascándole la piel, un torrente de furia y miedo que se transformaba en energía. Miró a Valeria, su figura desdibujada entre los hilos de oscuridad. «No te haré daño, hija», gritó con desesperación, pero sus propias palabras reverberaban vacías. En aquel momento, el niño sombra quedó como un eco en el fondo de su mente, un susurro que lo asediaba. «¿Y si no te atreves a enfrentar lo que hay dentro de ti?», repitió, el sonido como un eco lejano. Lucas sintió su corazón latir con fuerza. La oscuridad no solo estaba afuera, también habitaba su interior. Las paredes de la fábrica parecían cerrarse y abrirse al mismo tiempo, creando un laberinto del que no habría escapatoria. De repente, el chillido del niño sombra se hizo palpable. No era solo una voz, era un grito de agonía. «¿Por qué te resistes? Este lugar es tu hogar. Siempre lo ha sido». Atrapado en su propia confusión, Lucas sintió una oleada de dolor. Empezó a recordar momentos que había intentado ocultar en la penumbra de su memoria, la pérdida de su esposa, su incapacidad para proteger a su familia, los días en que su amor se había convertido en un vacío. La culpa y la desesperación lo invadieron, eran sombras que se alimentaban de su tristeza. «Cállate», bramó, levantando la piedra nuevamente. La luz vibró con una intensidad creciente, como si percibiera la lucha dentro de él. Sin embargo, las sombras se arrastraron con más fuerza, buscando ahogar su rincón de luz. Lucas sintió sus garras heladas de nuevo, un abrazo que amenazaba con consumirlo. «Valeria, ¿dónde estás?», murmuró, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Al girar, un movimiento extraño lo deslumbró. Allí estaba ella, más clara, más fuerte, pero las sombras también la rodeaban. «Papá». Volvió a llamarle, y su voz rasgó la oscuridad, como un eco de esperanza. Lucas dejó que la tristeza fluyera, no como un signo de debilidad, sino como un acto de resistencia. «No te dejaré».
De repente, la luz de la piedra se convirtió en un torrente radiante que la oscuridad no pudo ignorar. Pero en el fondo, Lucas comprendió que no solo era una lucha contra el miedo, tenía que dejar ir lo que lo oprimía. Con un grito gutural, comenzó a liberar cada secreto escondido, cada dolor del pasado, dejando que salieran a la luz. Te elijo a ti, Valeria. Eres el reflejo de mi amor. Las sombras chillaron, desgarrándose a su alrededor. El niño sombra se fue desvaneciendo, pero no sin antes lanzar una advertencia. Siempre regresaré, Lucas. Siempre estaré allí, en tu dolor. De repente, el entorno cambió. Las paredes de la fábrica se hicieron transparentes, como si la luz las hubiera consumido. El piso crujía y el aire se sentía más denso. Lucas se encontró de pie en un vacío, pero esta vez no estaba solo. Valeria estaba allí, su mano extendida. Papá, su voz era un susurro quebrado. Valeria, su voz tembló, tentativa. ¿Estás bien? Ella sonrió, pero algo en su mirada delataba un miedo subyacente. No para siempre, papá, el miedo nunca desaparece por completo. Lucas sintió como la tristeza se mezclaba con el terror. Estaba a punto de preguntar qué quería decir con eso cuando, en un parpadeo, el antiguo entorno se desvaneció. Los ecos del niño sombra resonaban y la luz comenzaba a debilitarse. El espacio se tornó ominoso, como si un velo se les hubiera puesto encima. La fábrica ahora parecía un cementerio de secretos olvidados, y el aire estaba impregnado de un hedor a desesperanza. Los ecos remataban una certeza aterradora: la lucha no había terminado. Las sombras aún estaban presentes, al acecho. Lucas se dio vuelta con renovada determinación, buscando una salida. Pero la sensación de que su hija estaba conectada a la oscuridad lo atrapó. ¿Valeria? No. Tú no, gritaría mientras esa luz escasa empezaba a apagarse, dejando tras de sí solo fragmentos rasgados de una pelea aún por librar. En el retumbante silencio que siguió, la pregunta flotó en el aire. ¿Podría realmente liberarse de su propia sombra? ¿O el verdadero terror era que jamás podría escapar de ella? La oscuridad parecía respirar alrededor de Lucas, una niebla pesada, llena de susurros inquietantes. Los ecos del niño sombra resonaban en cada rincón de su mente, como un mantra maldito que se negaba a marchar. Siempre estaré allí, en tu dolor, se repetía, taladrando su conciencia. Lucas se llevó las manos a la cabeza, intentando eliminar ese sonido asfixiante, pero el pánico no hacía más que crecer. Desesperado, giró sobre sí mismo, buscando a Valeria. Valeria, su voz reverberaba, más como un eco de su propia angustia que un llamado verdadero. La fábrica, ahora una ruina de ladrillos quebrados y sombras alargadas, parecía moverse a su alrededor. Las paredes no eran solo paredes, eran los guardianes de la culpa que lo acosaba, esperándolo para desatar su tormento una vez más. Valeria, siempre a su lado, lo miraba con ojos de preocupación. «Papá, ¿qué hacemos?» Su voz era un eco de inocencia perdida, un recordatorio doloroso de la niña que una vez había sido. Lucas sintió un nudo en la garganta, y aunque ella estaba físicamente presente, algo en su ser parecía consumirla. ¿Qué era lo que la oscuridad había hecho con su hija? Un escalofrío le recorrió la espalda. Vamos a encontrar una salida. Lucas apenas podía articular las palabras, como si un peso invisible le aplastara el pecho. El aire en la fábrica estaba enrarecido, un hedor que recordaba a la putrefacción. No era solo el olor de un lugar abandonado, era el tufo de todos los secretos que habían habitado en sus corazones, y entonces, como una voz rasposa que emergía de lo más profundo de su ser, un pensamiento le golpeó. ¿Por qué no enfrentar el miedo, Lucas? Era el niño sombra, jugando nuevamente la carta de la desesperación. Pero esta vez, algo dentro de él se encendía. No te atrevas, le susurró. No puedes. Cállate. Lucas gritó,
apretando la piedra entre sus manos, dejando que la luz rasgara la penumbra a su alrededor. En un instante, la luz se hizo poderosa, bastando solo un destello para que las sombras retrocedieran. Pero como si estuvieran en una danza macabra, comenzaban a regenerarse, como bestias alimentándose de su incertidumbre. Las paredes comenzaron a cerrarse, y la fábrica se sentía cada vez más pequeña, como si el lugar mismo se alimentara de su terror, de su impotencia. Lucas se dio cuenta de que no solo se trataba de luchar por Valeria, era una pelea por su propia alma, por liberarse de las cadenas que él mismo había forjado. Valeria, al ver su terror, se adelantó en contra de la oscuridad. «Papá, no te rindas». Su voz era un faro en la tormenta, pero aún así, Lucas percibía una sombra detrás de sus ojos, un miedo. «Confía en mí», le gritó, extendiendo la mano. Con la determinación renovada, Lucas tomó la mano de su hija. La luz de la piedra brilló con más fuerza, y juntos comenzaron a avanzar. Pero a cada paso, las sombras se arremolinaban a su alrededor, murmurando viejas heridas y viejas cicatrices. «No podrás escapar, nunca podrás escapar». La claridad de su conexión se convirtió en un arma de doble filo. A medida que avanzaban, el eco de la verdad se intensificaba. Lucas vio visiones de su pasado atormentado. Su esposa sonriendo, su hija jugando en el jardín, momentos que la oscuridad había secuestrado. Esa luz que lograba reunirlos también iluminaba los huecos de su historia. A medida que caminaban, el suelo empezaba a crujir, como si el lugar mismo se debatiera entre cambiar o sucumbir a las tinieblas. Lucas sintió un desgarrador frío envolver su espalda, una presión creciente. «Valeria, no puedo», le gritó, sintiendo que el peso de su dolor suplicaba por su retorno. «Tienes que hacerlo, papá. Tú puedes». La voz de su hija era un ápice de esperanza, pero la realidad estaba gritando en su contra. La sombra que lo perseguía se manifestaba, materializándose, tomando forma ante sus ojos. Era la proyección de cada lágrima que él nunca había derramado, cada palabra no dicha, cada amor que se había esfumado. Lucas alzó la piedra una vez más, dispuesto a luchar. «Te enfrentaré». El grito resonó en la caverna de la fábrica, y la luz se intensificó, pero el niño sombra tomó su forma definitiva, con una mueca burlona, como si supiera algo que Lucas no. «¿De verdad crees que puedes liberarte de mí?». Y en ese instante, todo se detuvo. La luz parpadeó, y Lucas comprendió que la batalla no solo era externa, había que mirar al interior, de cara a lo que más temía, la sombra que no solo amenazaba a Valeria, sino que también anidaba en su corazón. La luz comenzó a flaquear un poco más, y Lucas se sintió arrastrado al abismo. Podría aceptar el terror, o sería devorado por él nuevamente. La luz se tambaleaba, luchando por permanecer encendida en medio de aquella negrura opresiva. Lucas sintió que cada latido de su corazón resonaba en su pecho como un tambor de guerra, marcando el compás de su miedo. «No puedo perder a Valeria», murmuró, y apretó la mano de su hija con desesperación. Aunque su otra mano aún sostenía la piedra que iluminaba la tenebrosa fábrica, las murallas parecían pulsar, como si respondieran a su dolor y desesperación, empujando más sombras hacia ellos. Valeria, aún a su lado, lo miraba con una mezcla de fe y temor. Sus ojos reflejaban la fragilidad de su niñez, ya herida. «Papá, ¿qué hay detrás de él?», preguntó Valeria, señalando la sombra que se alzaba frente a ellos, como una sombra viva adquiriendo forma y consistencia. La figura oscura se convirtió en un retorcido reflejo de Lucas mismo, su desesperación, sus fallos, sus traumas. Se dio cuenta de que cada error y cada decepción que había acumulado durante su vida ahora le devolvían la mirada con una sonrisa sarcástica. «¿Te acuerdas de lo que hiciste?», sonó una voz desde la sombra, un eco de su propio interior. «¿Cuántas veces te prometiste a ti mismo que cambiarías? ¿Y cuántas veces volviste a caer? ¡Cállate!». Lucas gritó, desesperado, como si eso pudiera apagar la voz burlona que se alimentaba de sus inseguridades. Pero al hacerlo, se sintió aún más débil.
Sabía que no podía escapar de su propio pasado. La fábrica recuperó un oscuro sentido de realidad y se remontó a viejas historias que había creído enterradas. Valeria, temerosa, dio un paso atrás. «Papá, no quiero perderte, sé que puedo, Valeria», respondió Lucas, aunque la duda lo carcomía por dentro. Pero en su corazón nacía un rayo de decisión. Si iba a pelear, lo haría por su hija. Necesitaba enfrentar no solo al niño sombra, sino la oscuridad que se había gestado en su interior a lo largo de los años. La sombra se abalanzó sobre ellos, susurrando palabras oscuras. «Eres un fracaso, un padre ausente. No te mereces el amor de ella». Las palabras llovían sobre Lucas como dagas, desgarrando su voluntad. Sintió que la piedra se deslizaba de sus manos, el brillo comenzaba a desvanecerse, y las sombras se acercaban. Su voluntad quebrantada. «Valeria», clamó, sintiendo el terror ahogarlo. Pero en ese instante crítico, vio el rostro de su hija reflejando una determinación tan intensa que le robó el aliento. «Papá, confía en la luz». Fue como si una ola de calor lo atravesara. No podía rendirse. No había opción. Apretando los dientes, alzó la piedra una vez más y, en un gesto que parecía tanto de desafío como de súplica, se enfrentó a la sombra. «Tú no tienes poder sobre mí. No sobre ella». De repente, la luz de la piedra estalló con una intensidad que lo cegó. Las sombras retrocedieron, pero no antes de que una figura se desprendiera de ella. Era su esposa, una ilusión creada por el niño sombra. Sus ojos, llenos de amor, reflejaban el dolor y la tristeza de lo que habían perdido. «Siempre estaré contigo, Lucas. Recuerda nuestra luz. No puedes hacer esto». La negación de Lucas fue rota por un profundo grito, su pecho se sentía vacío, como si cada esperanza se desvaneciera. La luz titiló nuevamente y empezó a desgastarse como una vela ante un viento impetuoso. Lucas sintió que su alma se fragmentaba. «Debo aferrarme a la esperanza. Valeria, ven aquí». Pero la sombra que tomaba la forma de su esposa acercaba sus frías manos hacia él, llamadas profundas invitándolo a perderse en su oscuridad. «No puedes abandonarme, Lucas. Siempre he estado contigo». Las luchas internas se tornaban más violentas, y Lucas se vio atrapado entre la luz de su hija y la oscuridad de su pasado. «¿Qué harás ahora, Lucas?». Escoge. En ese instante, un murmullo advertido llenó la sala, una advertencia sutil de que la oscuridad no era la única opción. «¿Y si esta vez no peleas?», preguntó una voz lejana, casi un susurro. Lucas sintió que la piedra chisporroteaba en su mano, y vio cómo los ojos de Valeria brillaban con una fuerza que retó a la sombra. ¿Sería suficiente? La luz parecía flaquear mientras la sombra se acercaba, y Lucas comprendió, en el último minuto, que la verdadera lucha no era solo contra la oscuridad, sino contra el propio miedo de aceptar lo que había hecho. «Podrás hacer el sacrificio necesario para arreglarlo todo», resonó la voz sombría, y así, mientras la negrura lo envolvía, Lucas tomó una decisión. Pero antes de que pudiera actuar, la fábrica se sacudió con un temblor profundo, y la tierra bajo sus pies comenzó a resquebrajarse. La incertidumbre aumentaba. La lucha por salvar a Valeria antes de que todo colapsara recién comenzaba. ¿Podría Lucas enfrentar sus propios demonios y aceptar lo que había perdido, o se dejaría consumir por la sombra que había creado? La fábrica pareció respirar. El tierra tembló nuevamente, y Lucas sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies, como si la oscuridad estuviera reclamando su lugar. «Valeria, corre», gritó, sabiendo que el tiempo se agotaba. El eco de su voz reverberó miserablemente entre los muros grises, pero Valeria no se movió. Su mirada estaba fija en la sombra que continuaba avanzando. «Papá, la luz», exclamó, con la esperanza resonando en su voz. Lucas se dio cuenta de que el brillo de la piedra empezaba a debilitarse, y el pánico lo invadió como si le hubiese arrojado agua fría.
Fue un destello de lucidez que llegó con desesperación. No puedo quedarme aquí de pie. Debo protegerla. La sombra, tomando la forma de su esposa, susurraba dulcemente, tejiendo promesas de paz y perdón. Siempre puedes dejarlo todo atrás, Lucas. No sientas miedo. Regresa a casa. Deja que me lleve. Las palabras eran un canto hipnótico que nublaba su mente. Sin pensarlo, Lucas se acercó un paso hacia ella, como si un hilo invisible lo atara a esa visión. No. No te acerques. Valeria gritó. Su voz vibraba con un terror palpable que sacudió a Lucas. Recuerda nuestra luz. Lucas, sacudiendo la cabeza al borde de la locura, luchó contra la atracción de la sombra. Recuperando el aliento, tomó la piedra con ambas manos, y aunque la luz parecía un último destello agonizante, la imagen de Valeria iluminó su desesperación. Era su única razón. Aún había tiempo. Nosotros somos la luz, tú y yo, murmuró, y la determinación creció en su interior, dándole fuerzas en medio de aquel abismo de negrura. Con un grito de rabia, alzó la piedra, y como si llamara a un antiguo poder perdido, la luz retornó con una ferocidad renovada, envolviendo a ambos en un halo de protección, pero la sombra no se detuvo. Entró en contacto con la luz y pareció retorcerse, como si lo que una vez había sido su salvación ahora fuera su condena. La luz nunca te liberará, Lucas. Solo oscurecerá más tu alma. La fábrica tembló al compás de su grito de furia. Cada ladrillo, cada metal, vibraba con una energía inquietante. ¿Cómo puedo salvarte?, preguntó Lucas, sabiendo que su única esperanza era desafiar al horror interno que se manifestaba en la sombra. Sacrifica lo que más amas. Solo entonces serás libre, respondió la sombra, y Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa opción lo dejó paralizado, era el eco de una traición que nunca había pretendido cometer. Podría sacrificar su amor por su hija para liberarse de sus propios fantasmas. Valeria, sintiendo la tensión en el aire, gritó, «Papá, no le creas. Ella no es mamá. No puedes dejar que te engañe». La horrorosa batalla entre la luz y la oscuridad se intensificaba. Lucas se dio cuenta de que la verdadera sombra no era aquella figura tomada de sus recuerdos, sino el miedo a perder a Valeria, a traicionar su confianza. «¿Valeria? ¿Quién eres tú realmente para mí?», preguntó Lucas, sufriendo la pregunta casi en voz alta. La respuesta retumbó en su mente, como un eco de conciencia. Sin embargo, la oscuridad se revolvió y propició que la fábrica se desmoronara aún más, desbaratando los cimientos de su esperanza. Aquella decisión, una verdad de consecuencias fatales, se acercaba. La sombra se partió por la mitad, revelando lo que había devorado, no solo recuerdos, sino todas las decisiones que había tomado para proteger a Valeria y su luz. «Elige, Lucas», sonó la voz amenazante de nuevo. De repente, Lucas comprendió. La luz no era solamente un reflejo de su amor por Valeria, era el camino a su redención. Pero antes de que pudiera continuar, un crujido de los escombros lo apartó de su momento de revelación. La fábrica estaba al borde del colapso. ¿Lograré salir vivo de esto? ¿Valeria estará a salvo? La pregunta lo inquietaba, pero el miedo volvió a ocupar su mente, desvaneciendo su claridad. «Suéltame», dijo Valeria, señalando la sombra encarnada de su madre, «algún día puedes seguirme, pero no hoy. Debemos irnos». Lucas sintió que el mundo se tambaleaba, sabía que la elección era suya. Luchó por mantener la luz encendida mientras la sombra intentaba devorarlos. Con un grito ardiente, Lucas gritó, «No permito que te lleve. Nunca más me llevarás». Y justo en ese instante, la fábrica emitió un chirrido aterrador, y un resquebrajamiento profundo rompió el aire. La tierra se partió y el suelo se abrió. «Papá». Valeria gritó, mientras la oscuridad se tragaba el fragmento de luz que aún quedaba.
El eco de su voz se alejaba mientras la negrura lo rodeaba. ¿Podría Lucas encontrar la manera de salvar a su hija en medio de aquel caos aterrador, o el sacrificio de la luz sería el precio que debía pagar para poder finalmente enfrentar sus miedos? La fábrica se desmoronaba a su alrededor, como si también llorara por la lucha interna de Lucas. La sombra, ahora una manifestación grotesca de su miedo, parecía reír en medio del caos. Pero dentro de todo aquel terror, Lucas encontró su decisión. No más, no puedo perderte, Valeria, se dijo, apretando los dientes con determinación, con la luz de la piedra palpitando tenuemente en su mano, respiró hondo y se adentró en el corazón de la oscuridad. Basta de jugar. ¿Sabes lo que verdaderamente quiero? Libérame de ti, gritó con toda su fuerza. Pasaron unos segundos eternos antes de que la sombra se detuviera, sorprendida por el repentino estallido de coraje. Lucas, aún temblando, dio un paso adelante. La piedra brillaba más intensamente, iluminando la penumbra como un faro de esperanza. Valeria. Agárrame fuerte, gritó, y al verla tan cercana, su corazón se llenó de energía. La niña, con sus ojos llenos de luz, extendió su mano hacia él. Esa simple conexión encendió algo dentro de Lucas, y sintió que, juntos, podían hacer frente a cualquier terror. Las sombras comenzaron a gritar, un coro de lamentos que resonó en toda la fábrica. Lucas alzó la piedra por encima de su cabeza, y en un movimiento decidido, la hizo estallar hacia el frente. Con amor, todo puede cambiar. Un destello de luz emanó de la piedra, un resplandor cegador que atravesó la oscuridad, empujando a las sombras hacia atrás. Con cada instante, la figura del niño sombra comenzó a agrietarse, las risas burlonas se tornaron en gritos desgarrados. No podrás deshacerme tan fácilmente. Chilló la sombra, pero Lucas sintió como el poder de sus recuerdos, de su amor por Valeria, llenaba el ambiente. No solo era un enfrentamiento físico, era una confrontación del alma. El niño sombra se desvanecía, vacío de poder porque Lucas había elegido su luz. Eres solo una sombra de mi miedo, replicó Lucas, su voz resonando con fuerza en la penumbra. La oscuridad comenzó a desvanecerse, y el retumbar de la fábrica se hizo menos aterrador, como si la estructura misma exhalara un suspiro de alivio. Lucas apretó la mano de Valeria, el amor entre ellos haciendo que el mundo a su alrededor se iluminara. Un último grito atravesó el aire cuando la sombra fue absorbida por el pulso de la luz. La fábrica, así como la oscuridad que la había invadido, se desmoronó y desapareció lentamente en una nube de partículas brillantes, como humo disipándose con el viento. Lucas y Valeria se encontraron de pie en un espacio ahora lleno de una luz cálida, un lugar que no era el frío y opresivo laberinto de antes. Papá, lo logramos, dijo Valeria, con una sonrisa que iluminó su rostro. Sus ojos brillaban con una inocencia reciente recuperada. Lucas sintió el nudo en su corazón deshacerse, el miedo a perderla apenas un eco distante. La sombra, por fin, había sido vencida. Siempre estaré contigo, Valeria. Nunca más dejaré que el miedo nos separe, le prometió mientras la luz que los rodeaba seguía brillando, como un nuevo amanecer tras una larga noche. Sabía que la oscuridad podría acechar, pero ahora comprendía que la verdadera batalla empezaba en su interior, y que, juntos, podrían enfrentar cualquier sombra que se les presentara. Cuando caminaron hacia el horizonte, el peso del pasado se sintió más ligero. La vida diría más cosas, algunas difíciles, pero ahora Lucas y Valeria sabían que el amor y la luz siempre prevalecerían sobre las sombras, que el coraje estaba en su unión, en la decisión de enfrentar lo desconocido. No necesitarían otra advertencia. Eran un faro en medio de la oscuridad, y así la historia termina, dejando una lección que resuena en cada rincón: la luz siempre vence a la sombra, si estamos dispuestos a enfrentar nuestros miedos. Ahora es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. ¿Necesitas saber qué más hay en el horizonte? Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo.
porque cada reacción cuenta ahí. Queremos más personas que sientan esta emoción. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber lo que piensan y cómo les impactó. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans comprenden el poder de apoyar a este canal.